Bueno, como introducción vamos a hablar un poco de la fruticultura desde la etapa de la floración. Es la etapa donde nos va a permitir o nos va a lograr obtener un buen rendimiento, una máxima producción. Para ello es necesario conocer algunas cosas. Primero, que el sector agrícola peruano está bajo constantes amenazas de factores climáticos, de antrópicos adversos que se manifiestan a través de inundaciones, sequías, friajes, y a manera que continúe el proceso del calentamiento global, estos factores mencionados se van a intensificar aún más. Por eso es que es necesario desarrollar nuevas estrategias, realizar investigaciones para lograr así obtener un mejor rendimiento, utilizar productos que sean amigables con el medio ambiente, eh, también cumplir con la calidad organoléptica, funcional, nutricional que los consumidores que en la actualidad demandan. Entonces, para ello, para obtener entonces un buen rendimiento y un producto o una fruta de alta calidad organoléptica, eh, funcional, es necesario realizar un manejo tanto nutricional como un manejo también fitohormonal. No también dejando de lado el manejo de plagas y enfermedades, ¿no? También se acopla a ello. Sin embargo, para obtener un buen rendimiento, una buena producción, un buen tamaño de la fruta, esto está en función a tres cosas fundamentales. Una, el tamaño o volumen celular, el espacio intercelular y el número de células que tiene entonces el fruto. Si nosotros aseguramos esas tres cosas, vamos a obtener un fruto de buen tamaño, de buen calibre, y así obtener un buen rendimiento. Sin embargo, a ello le llegan unos factores bióticos y abióticos adversos que influyen en la producción y que casualmente son eventos, en este caso son eventos fisiológicos naturales, tales como la alternancia, ¿no? Entre otras. Bueno, para realizar un buen manejo nutricional es necesario conocer el ciclo fenológico del cultivo, ¿no? Hablamos de frutales. En frutales se dividen en dos: frutales caducos o caducifolios y frutales siempreverdes. En este caso, el caducifolio, siempre nosotros en Perú comenzamos realizando, por ejemplo, un agoste, que va entre 2 a 4 meses, que va de abril a agosto. Luego de ello, de este agosto, viene ya la aplicación del defoliante en los caducifolios. Por ejemplo, se aplican los defoliantes, cianamida hidrogenada, en la cual va a permitir realizar un quemado en las brácteas para que la yema pueda reventar. Entonces se aplica cianamida hidrogenada o aceite agrícola más otros productos, ¿no?, que también permiten el quemado en diferentes concentraciones de acuerdo a las exigencias que tienen algunos frutales. Esto puede realizarse en septiembre. Luego de aplicar el defoliante se hace el primer riego, ¿no? El primer riego. Entonces, esto ya estimula un mayor brotamiento. Entonces, luego le sigue otro ciclo fenológico que es el brotamiento y luego la floración, que se da a partir de septiembre, octubre, noviembre, ¿no? Y luego el desarrollo de la fruta, caída de fruta, que es en diciembre, y el desarrollo de la fruta y la cosecha, que va más o menos llegará en marzo, abril. Eso depende, ¿no? Depende de tu manejo o el mercado que tú estés llevando. Así también hay otros frutales que tienen otro tipo de manejo, pero siempre iniciamos la floración a partir de primavera, ¿no? Entonces, hay una problemática acá: la falta de criterio al momento de realizar la aplicación nutricional. Esa es una de las consecuencias que tenemos. Por ejemplo, nosotros debemos de aplicar el fertilizante
en función a la actividad celular, a la actividad meristemática que tiene el árbol frutal, su actividad fisiológica. La actividad fisiológica durante el invierno, otoño, en los frutales es mínima. Cuando es mínima, el sistema radicular no tiene un máximo crecimiento. Por lo tanto, muchos de los agricultores desconocen eso y realizan a veces aplicaciones. O sea, no hay, hay una falta de criterio al momento de aplicar. Nosotros tenemos que conocer cuando hay actividad en el frutal, realizar nuestras aplicaciones fertilizantes, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Otra problemática es la alternancia. La alternancia lo vemos siempre en frutales climatéricos, cítricos, palto también no mucho, pero cítricos existe mucha alternancia, añerismo, en la cual, ¿qué significa? Que hay años de alta producción y años de baja producción. ¿Y esto a qué se debe? Esto se debe a que el fruto climatérico, o sea, el fruto siempre verde, al no tener un descanso como lo tiene el frutal caducifolio, porque el caducifolio descansa durante el otoño, el invierno descansa, por eso que es el tradicional descansa, nosotros en el Perú no descansa porque nuestras estaciones no son marcadas, entonces nosotros utilizamos el defoliante, ¿no? Pero igual se mantiene un descanso en la planta, que sea en el frutal caduco, que hay en el Perú. En cambio, en los siempre verdes, su actividad celular es constante durante todo el año. Sin embargo, existe un descanso leve en algunos frutales, entonces esto siempre ocurre, este descanso siempre ocurre durante el invierno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que se forman reservas, se tienen que formar reservas. Entonces, si por ejemplo en un año tenemos una alta producción, significa que tenemos un buen desarrollo floral, alto número de flores, por lo tanto se van a producir alto número de frutos. Este desarrollo excesivo de flores va a permitir inhibir el brotamiento vegetativo. Como les había dicho que en un ciclo fenológico anual en siempre verde se desarrolla el fruto durante el verano. Durante el verano existe un brotamiento vegetativo que va a la par con, en este caso, el desarrollo de la fruta. Entonces, ese brote vegetativo va a permitir florear a la siguiente campaña. Ese es normal, ¿no? Entonces, a la primavera que llega, ese brote vegetativo se va a diferenciar, va a haber diferenciación floral, se va a producir la flor en esa etapa. Entonces, cuando tenemos alternancia, significa que en ese año de alta producción de flores, cuando hay un desarrollo excesivo de flores, este inhibe completamente el brotamiento vegetativo. Por lo tanto, la floración va a ser escasa esa primavera que llega. Por eso que la producción del siguiente año va a ser baja. Entonces, en el siguiente año, ¿qué hace la planta? Tiene un evento fisiológico normal, natural, digo. Entonces, lo que hace es producir nuevos brotes vegetativos, nuevos brotes, hojas, para que así pueda acumular carbohidratos, fotosintatos, ¿no? Acumula. Entonces va a haber más aparato foliar que flores. Entonces ese año va a ser de baja producción. Entonces todo ese material, todos esos fotosintatos se van a ir al tronco, se van a almacenar y al siguiente año todas esas reservas, todos esos fotosintatos almacenados se van a dirigir hacia los nuevos brotes. O sea, es decir, va a haber un máximo número de flores, frutos y así sucesivamente año tras año, porque son eventos fisiológicos normales, porque la planta tiene que equilibrarse. Entonces, esa es una problemática, lo vamos a ver más adelante.
Otra problemática que tiene es otra problemática es la que se tiene eh, en cuanto a la competencia. Me dicen que no se escucha el audio. Eh, Creo que sí. A ver. Creo que sí, sí se puede todavía, ¿no? Sí se escucha, ¿no? Subo el volumen. A ver, un ratito voy a subir el volumen, chicos. Todo esto lo vamos a hablar, no se preocupen. Vamos a seguir conversando sobre esto, ¿no? No se preocupen. Eh, entonces, seguimos. Entonces tenemos la otra problemática que es la competencia. Ya hablamos de la alternancia, que es un evento fisiológico normal que se da en los frutales siempre verdes. El otro es la competencia, ¿no? En los frutales siempre a veces encontramos tres tipos de brote, ¿no? Un brote que da yemas vegetativas, otras yemas reproductivas y otro mixto que da yemas reproductivas y vegetativas. Cuando paralelamente crecen estos dos tipos de yemas, tanto reproductivas como vegetativas, empieza a haber una competencia por nutrientes, por carbohidratos, fotosintatos, etcétera, ¿no? Entonces nosotros debemos de realizar un manejo fitohormonal. También en alternancia nosotros utilizamos un manejo nutricional y fitohormonal. Entonces con esos manejos nutricionales y fitohormonales vamos a poder restringir o mitigar estos eventos fisiológicos como la alternancia o añerismo y la competencia. Entonces, primero, los nutrientes en los frutales. Para empezar esta parte de los nutrientes en los frutales, es necesario tener en cuenta que existen dos periodos de crecimiento en un frutal. Este crecimiento se hace un crecimiento a partir de entre la primavera, octubre, noviembre, diciembre, cuando comienza la floración. Entonces ahí va el primer crecimiento, es el de alta intensidad. El segundo crecimiento se da a partir de verano, enero, febrero, ¿no? Esos son meses, hay dos periodos de crecimiento, es menos intenso. Y el otro es el crecimiento radicular. El crecimiento radicular se da a partir ya de octubre, mediados de octubre, fines de octubre, dependiendo de la zona donde se encuentre. Entonces, el crecimiento radicular muchas veces ocurre cuando termina la floración, en algunos frutales. En otros frutales, inicia de repente en frutales después de cuajado, todavía el sistema radicular todavía se encuentra inactivos. Entonces va a depender. Entonces para realizar la fertilización nosotros tenemos que tomar en cuenta que el crecimiento radicular tiene que estar activo, en plena actividad, para poder realizar. Entonces, ¿cuándo yo puedo aplicar estos nutrientes? ¿En primavera o en pleno verano, cuando ya tengo, en este caso, mi sistema radicular ya se ha desarrollado? ¿Por qué? Porque cuando estamos en primavera, ¿no? Todos los fotosintatos almacenados en el tronco se van a dirigir hacia los puntos de crecimiento del sistema reproductivo, es decir, flores, ¿no? Las yemas florales. Ahí se van a dirigir. Entonces, un momento. Dime. ¿Aló? Acerco mi micro ya, listo. Un poquito creo que no se escuchaba, disculpen. Entonces, sigo. A ver, espero que me puedan escuchar. Entonces, el crecimiento reproductivo, ¿no? Entonces, ese crecimiento reproductivo
va a permitir que todos los fotosintatos se dirijan hacia la parte aérea y también se dirige hacia el aparato foliar, o sea, lo que ya formó la planta. La planta tiene que mantener lo que ya formó y lo que va a formar, o sea, la yema es lo que va a formar y lo que ya formó la rama. Entonces hay que mantener eso, para eso se necesita harto fotosintato, por ello que esa acumulación de fotosintatos se encuentra en el tronco. Entonces, para la raíz ya no tiene, para la raíz no hay, por eso que el sistema radicular es bajo. Pero este comienza a aumentar una vez que ya los fotosintatos se hayan distribuido correctamente al sistema reproductivo y foliar. Por eso que a partir de verano ya el sistema radicular tiene mayor actividad, ¿no? Ahí hay mayor actividad metabólica. Por lo tanto, ahí es cuando se exige la demanda de nutrientes. Es por ello que en ese momento se debe realizar las aplicaciones de nutrientes. Por ejemplo, ¿quién menciona eso? Siempre se realizan investigaciones para poder confirmar lo dicho, ¿no? Por ejemplo, investigadores realizaron el uso del nitrógeno 15. Es un isótopo que va a dirigir a dónde va el nutriente, ¿no? Cómo se dirige el nutriente en toda la planta. Entonces, aplicaron el nitrógeno en diferentes momentos. Una, por ejemplo, lo aplicaron cuando estaba en fines de invierno o inicios de primavera y se encontró que el nitrógeno se queda fijado en las raíces y no sube. ¿Y por qué no sube? Porque no hay actividad metabólica. Entonces realizaron aplicaciones durante o en pleno verano. Entonces fue más favorable el desarrollo del frutal. ¿Por qué? Porque se conoce que ya a partir de ello, a partir de verano, ya hay un sistema radicular que ya está en plena actividad, ¿no? Porque ya no se está dirigiendo los fotosintatos hacia arriba, sino que también ya se dirige hacia el sistema radicular. Y los fotosintatos se necesita, ¿por qué? Porque de esos fotosintatos se obtiene energía metabólica. Y esa energía metabólica va a permitir que los nutrientes se absorban vía activa. Es decir, existen dos vías en la absorción de los nutrientes, vía activa y vía pasiva. La vía activa necesita o requiere energía metabólica en forma de ATP para la absorción de nutrientes, así como vemos acá en la figura. Entonces, tiene que haber energía para su absorción. La mayoría de nutrientes se absorben vía activa, por eso que necesita fotosintatos, energía bioquímica en forma de ATP para su absorción, menos dos nutrientes que ingresan vía pasiva, que es el fósforo, digo que es el calcio y es el boro. El calcio y el boro necesitan raíces nuevas, ¿no? Endodermis, que sean raíces nuevas para que puedan ingresar fácilmente. Entonces, nosotros tenemos que estimular el crecimiento de las raíces para que todos los nutrientes ingresen vía suelo, ¿no? Porque esa es la boca, la vía por donde deben ingresar estos nutrientes. Entonces se absorben y se traslocan mediante flujo de masas, difusión, ¿no? Entonces, y se asimilan en los órganos de las hojas. Entonces, la época de fertilización debe estar de acuerdo a los ciclos de crecimiento fisiológicos del árbol, como ya les había mencionado. Como también les había mencionado, existen tres crecimientos: reproductivo, vegetativo y radicular. Entonces, para un buen programa de fertilización y obtener una buena ganancia en la productividad, es necesario aplicar los nutrientes cuando el sistema radicular esté en plena actividad. Para ello, tú, por ejemplo, estás en tu zona, puedes hacer tus calicatas y ver cómo va tu actividad radicular. Eso va a depender de tu frutal, cultivar, o en este caso, el lugar donde te encuentras y la edad de la planta, ¿no?
Entonces, primero les voy a hablar un poco del nitrógeno. El nitrógeno es constituyente de las proteínas, por eso que el aparato foliar, el crecimiento de hojas, todo ello se debe a las buenas aplicaciones de nitrógeno. Siempre tiene que haber nitrógeno. También constituye parte de la estructura de los ácidos nucleicos, clorofila, protoplastos. Y aumenta el crecimiento de desarrollo de tejidos vivos. ¿Y cómo se aplica? En forma nítrica y amoniacal. Acá hay que tener en cuenta dos cosas. En frutales se aplican, por ejemplo, en forma nítrica cuando nosotros queremos, por ejemplo, potenciar el crecimiento vegetativo. Se aplica en forma nítrica. Entonces potencia el crecimiento vegetativo y esto no favorece al desarrollo del frutal. En cambio, si nosotros aplicamos el nitrógeno en forma amoniacal, los resultados son más favorables para el desarrollo de la fruta. ¿Por qué? Porque el nitrógeno amoniacal es un constituyente de un grupo de aminoácidos. Esos aminoácidos llamados arginina, lisina. Entonces, y esto a su vez son precursores de un grupo de hormonas llamados poliamidas. Por lo tanto, va a permitir un mejor desarrollo reproductivo cuando se aplica en forma amoniacal, ¿correcto? Entonces, es así la importancia que se tiene con estos dos tipos de fertilización nitrogenados que están relacionados también con la floración. Nosotros, como les había mencionado, para obtener un buen rendimiento hay que conocer muy bien la fisiología de la floración. Una vez que conocemos muy bien la fisiología de la floración y fructificación, vamos a permitir realizar estrategias, manejos, y así obtener un buen tamaño de fruto y un buen rendimiento. Hay que siempre tener de cuenta que la concentración de nitrógeno en la planta siempre hay que mantenerlo a partir de 2 o no tiene que ser mayor de 2.5 y tampoco tanto menor a 1.5, ¿no? Porque una puede provocar toxicidad y otra puede presentar deficiencias. Entonces, más o menos tienen que estar entre 2 a 2.5 por ahí, de acuerdo al frutal. Fósforo, bueno, se utiliza fósforo para la división celular, raíces, activadores, ¿no? Tú estás aplicando, tienes que aplicar tu fósforo para poder activar el sistema radicular. Pero, ojo, hay que tener en cuenta que si tú vas a aplicar tu fertilizante fosforado, tu suelo tiene que estar bien trabajado. ¿Por qué? Porque la planta, el sistema radicular necesita de oxigenación. Necesita de oxígeno, ¿para qué? Para que pueda respirar, tomarle el sustrato, los fotosintatos que provienen del aparato foliar, tomar esos fotosintatos, convertirlos en energía metabólica en forma ATP y así utilizar esa energía metabólica para absorber nutrientes. Entonces, nosotros debemos de trabajar siempre nuestro suelo, es decir, realizar, por ejemplo, mecanizaciones, ¿no? Para airear el suelo. Entonces es importante eso. Otro es el potasio. El potasio también es un nutriente de mucha importancia en uva, en cítricos. ¿Por qué? Porque el potasio es un activador enzimático. Los fisiólogos dicen que más o menos se encuentra o forma parte como cofactor de 60 enzimas, más o menos. Entonces, también forma parte de la termorregulación de las plantas, ¿no? De cierre y abertura del estómago. El potasio también sirve de movilidad de los fotosintatos y también trabaja muy bien relacionado con el nitrógeno. Por ejemplo, el nitrógeno en forma nítrica, cuando el nitrógeno va a ser absorbido por la raíz, va a permitir que el potasio lo pueda movilizar hacia el aparato foliar, o sea, lo pueda translocar. Entonces, se relaciona muy bien con muchos nutrientes también,
con los cationes, se relaciona muy bien, forma muchos, en este caso, complejos y va a permitir darle una mayor calidad al frutal. Promueve producción de proteínas, promueve la fotosíntesis también, transporta y almacena carbohidratos, mejora la eficiencia de fertilizantes nitrogenados, regula la abertura y cierre de estomas, como les había mencionado. El potasio es muy importante, por eso hay que realizar abundantes aplicaciones de potasio. Por ejemplo, en plátano o banano llegan a haber agricultores que aplican hasta 700 kilogramos de potasio, porque es muy exigente en plátanos. ¿Por qué? Porque tiene una hoja, una expansión foliar más grande, ¿no? Estomas más, entonces mayor número de estomas, mayor asimilación de demanda de potasio. Entonces, el otro también es el calcio. El calcio forma parte del pectato, de la lámina media del pectato de la pared celular. El otro función defiende a las plantas. Entonces, por ejemplo, para uva se ha encontrado que le da mucha firmeza a la piel de la baya, menor a la pérdida de peso de la baya, menor a pérdidas de desgranes, menor pérdida por pudriciones. ¿Por qué? Porque cae el calcio como si fuera cemento de una pared. Entonces, el calcio durante el desarrollo del fruto es muy importante. Sin embargo, el calcio tiene que ingresar vía pasiva. Esa es su vía normal. No necesita de energía bioquímica. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros estamos en plena floración, en plena fructificación y necesitamos frutos que tengan alto contenido de calcio y vemos que en nuestro diagnóstico de nuestro análisis foliar hay deficiencia de calcio, y uno dice, entonces hay que aplicar calcio. Entonces tú le aplicas en el suelo, no te sirve. ¿Por qué no te sirve? Porque en ese momento de fructificación, la actividad del sistema radicular todavía es baja. Hay sistema radicular que se está activando, pero es muy baja. Entonces, el calcio necesita ingreso por raicillas. ¿Por qué? Porque hay una endodermis que le impide el ingreso en raíces viejas, en raíces adultas. Necesita de un ingreso fácil, por eso que necesita raicillas. Entonces, por eso que se realizan las aplicaciones foliares de calcio y boro. Entonces, también lo permite que cuando se aplica el calcio, por ejemplo, aplicas calcio vía drench en el suelo, eso va a permitir bajar las auxinas y va a haber una mayor actividad radicular, ¿no? Y así. Moviliza las auxinas en sentido contrario. El magnesio es un constituyente de la clorofila, ¿no? Por ejemplo, en naranjas, en las naranjas y semilla no son muy exigentes en magnesio, pero en naranjas con semilla se ven síntomas de deficiencia de magnesio. Mayormente siempre encontramos deficiencia de magnesio en un naranjo con semillas, ¿no? Muchas veces, ¿por qué? En este caso los fitatos, ¿no? Se producen los fitatos, necesitan más cationes, en especial el magnesio. El zinc es necesario para convertir triptófano en auxinas, ¿no? Las auxinas es una fitohormona que permite o estimula el crecimiento de los entrenudos, crecimiento del órgano floral o órgano reproductivo o órgano vegetativo. Entonces, el zinc es un precursor del triptófano que va a permitir, que es un aminoácido que va a lograr a producir una fitohormona. La ausencia de vegetal de estas inhibe la división celular. A causa de las nuevas hojas se vuelven amarillas y pequeñas. Entonces, si tú realizas, por ejemplo, aplicaciones de sulfato de zinc, altas aplicaciones en este caso de zinc, sulfato de zinc, vas a tener un mayor crecimiento de plantas. ¿Por qué? Porque el desarrollo radicular, la expansión del sistema radicular va a ser mayor, va a ser más. Entonces, al haber mayor expansión
del sistema radicular va a permitir un mejor ingreso o absorción de nutrientes, un crecimiento de la planta, un mayor crecimiento de la planta. La deficiencia de zinc causa que las plantas tengan problemas con los insectos chupadores, picadores, ¿no? Y las correcciones de las deficiencias de zinc se han logrado mediante aspersiones foliares, cuando las hojas están en expansión. Entonces hay que tomar en cuenta ello. Boro. Boro también es uno de los nutrientes de mayor importancia. ¿Por qué? Porque una reduce la enzima ácido indolacético oxidasa. ¿Qué quiere decir esto? Que al reducir esta enzima inhibe la ruta de la eliminación de auxinas, es decir, aumenta la producción de auxinas. Y es muy importante para la polinización. Por lo tanto, si nosotros vemos que acá hay una relación de boro con las auxinas, significa que aplicaciones de boro no solamente me va a permitir translocar fotosintatos de la hoja al fruto, sino también me va a permitir que se produzca o se estimule mayor producción de auxinas, por lo tanto mayor redistribución de fotosintatos de hoja a fruto. Además, la deficiencia de boro causará deficiencia de auxinas, pues. También una pobre polinización, problemas fisiológicos en la formación de semilla y en cualquier otro cultivo. Entonces el boro forma parte mucha importancia durante la floración y el cuajado, ¿no? Debido a que con la aplicación de este nutriente va a permitir una mayor división celular. Va a haber fotosintatos en ese órgano donde está la plena actividad celular. Además, Willey indica que existe una rápida movilización de boro desde las hojas maduras a las panículas de las flores durante el invierno. O sea, es decir, forma como eso fueran los translocadores, ¿no? Por lo tanto, se debe aprovechar los meses de verano para ajustar los niveles de boro en los árboles aplicándose dicho elemento al suelo. Y el cobre influye en carbohidratos, en el metabolismo del nitrógeno, como activador enzimático para la producción de lignina y melanina. Bien, hasta ahí hemos visto todos los nutrientes, sus funciones fisiológicas, sus funciones que tienen en el desarrollo del frutal, ¿no? Por ejemplo, hemos visto cómo algunos frutales, por ejemplo, el plátano que es muy exigente en potasio, así también, por ejemplo, en manzano se caracteriza por mostrar deficiencias de calcio que en otro frutal, ¿no? También, ya sea cualquier sea la variedad, ¿no? Es muy demandante de calcio. Por ejemplo, lo que les había dicho en naranjas, ¿no? Las naranjas hay deficiencias de magnesio con las que tienen semilla, son más extractivas de magnesio en comparación con las naranjas que no presentan semilla. Por ejemplo, también en palto, por ejemplo, en cultivar naval, es más redondo, su cáscara es más gruesa, por lo tanto tiene mayor cantidad de fósforo, nitrógeno y cobre, ¿no? Entonces es más extractiva. Hay también, por ejemplo, patrones que son más exigentes, son más extractivos. ¿Qué quiere decir extractivo? La absorción de nutrientes es la capacidad que tiene la planta de extraer nutrientes del suelo. Extraer. Hay patrones que son más extractivos, ¿no? Por ejemplo, el gas injertado sobre patrones resistentes a Phytophthora cinnamomi tiene mayor concentración de fósforo, nitrógeno y cobre que las de, por ejemplo, cuando se utilizan las de raza guatemalteca como patrón, se recomienda para suelos alcalinos, deficiencias de hierro, los que tienen deficiencias de hierro. Entonces,
Algunas son muy extractivas, en otros patrones producen compuestos orgánicos que pueden quelatar los nutrientes que están no disponibles para la planta. Por ejemplo, el cobre, estos micronutrientes como el hierro, el manganeso, el zinc, son micronutrientes que a pH alcalino no son disponibles. Puede ser que estén en el suelo, pero no son disponibles. Por lo tanto, necesita de compuestos orgánicos para quelatarlos, encapsularlos y estos puedan ser absorbidos por la planta a través de sus raíces. Necesita, por lo tanto, de estos compuestos orgánicos como los quelatos, ¿no? Entonces, si no, de lo contrario sería se observarán las deficiencias en las hojas. Entonces las aplicaciones, algunos patrones son muy resistentes, son tolerantes a suelos alcalinos, ¿no? ¿Por qué? Porque en su rizósfera liberan compuestos orgánicos que lo vuelven más asimilables, más disponibles esos micronutrientes para su fácil absorción, ¿no? Entonces, es así como les voy mencionando en cuanto a los nutrientes, para que puedan, en este caso, conocer, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a lo que vimos en nitrógeno, vimos que cuando se hace una fuente nítrica no favorece el desarrollo de flores, porque potencia la actividad de los brotes vegetativos. En cambio, el nitrógeno amoniacal lo que hace es activar o favorecer la producción de algunos precursores o unos activadores de aminoácidos como arginina, lisina, y estos a su vez son precursores de un grupo de hormonas llamado poliamidas que favorecen el desarrollo floral, ¿no? Ya sea en los frutales. Entonces nosotros tenemos que saber la función que tiene el nutriente en el frutal para poder realizar o poder tener nuestro programa de fertilización correcto y efectivo. Asimismo, no solamente aplicando fertilizantes, porque ahora existen otro tipo. Por ejemplo, tenemos el uso de microorganismos benéficos. Estos microorganismos benéficos, por ejemplo, tenemos como Trichoderma y la bacteria Bacillus subtilis, Trichoderma, que es un hongo. Estos permiten dos funciones en un frutal. Uno como control o biocontrol y el otro como biofertilizante. La trichoderma presenta un crecimiento rápido debido a su conidiación y presenta una actividad antagonista en un amplio espectro de hongos fitopatógenos. Por ejemplo, acá se pueden observar en la figura, pueden observar usted cómo el hongo trichoderma, este microorganismo benéfico, se enrolla, por ejemplo, en una hifa en este caso de Botrytis, que es un hongo fitopatógeno, y una vez que realiza una presión ahí, entonces realiza una presión física, produce algunas enzimas degradadoras de la pared celular y logra, en este caso, estas enzimas degradan la pared celular de ese hongo Botrytis, de esa hifa, permitiendo su destrucción, ¿no? Acá ya se ve destruido en esta imagen, donde se dice T, ya se ha destruido, entonces esa hifa, debido a que se forma lo que le llaman la actividad micoparásita. Se producen enzimas degradadoras, enzimas hidrolíticas que degradan las paredes celulares y lo que provoca una lisis celular y por lo tanto la hifa detiene, entonces la trichoderma detiene el crecimiento o inhibe el crecimiento y desarrollo del micelio de los hongos fitopatógenos. Además, como este hongo sobrevive en el sistema radicular, esta es una foto tomada de un sistema radicular, se forma como un biofertilizante, ya que este tipo de microorganismos se encuentran en la rizósfera de las plantas en forma natural
Y cuando tú aplicas, aumenta la trichoderma en la rizósfera de la planta. ¿Qué es rizósfera? La rizósfera es un espacio, es una zona que se encuentra alrededor del sistema radicular, donde los frutales liberan exudados, liberan compuestos orgánicos, residuos orgánicos, a través del sistema radicular, ¿no? Entonces, eliminan a través del sistema radicular estos exudados, estos compuestos orgánicos, y estos microorganismos se encargan de alimentarse de ello. Entonces, en forma natural se existe la trichoderma. También podemos estimular mayor crecimiento aplicándole también aparte trichoderma. Podemos realizar aplicaciones. Entonces, cuando realizamos aplicaciones, esta rizósfera se enriquece de este microorganismo y este va a permitir la función como biofertilizante, es decir, va a producir lo que le llaman competencia con algunos otros microorganismos. Por ejemplo, va a empezar a solubilizar fósforo. Hay que tener en cuenta que el fósforo es muy reactivo, reacciona rápidamente con el coloides de los suelos o con los nutrientes, formando un precipitado y ya no es absorbido por la raíz, o es muy difícil que se absorba por la raíz. Entonces ese es un problema. Entonces lo que pasa es que en la rizósfera, este trichoderma lo que hace es solubilizar ese fósforo. Al solubilizar ese fósforo, va a permitir que el fósforo sea más disponible para el frutal. Fácilmente puede ingresar a través de la raíz. Otro también es que produce sideróforos. ¿Qué es un sideróforo? Es un quelato. ¿Y el quelato qué es? El quelato es un compuesto orgánico que va a encapsular al nutriente que no está disponible. Lo encapsula para su mayor afinidad en la absorción a través del sistema radicular. Eso es lo que va a hacer entonces estos sideróforos formados por la trichoderma. Por lo tanto, no solamente solubiliza, sino quelata nutrientes. Por ejemplo, tenemos en algunos suelos alcalinos tenemos deficiencia de hierro, tenemos hierro oxidado. Y lo que hace estos sideróforos, estos quelatos, es reducir la oxidación, permitiendo reducir ese hierro, ese hierro no disponible, a hierro disponible, que es el hierro con valencia 2 o más 2. Entonces se vuelve más asimilable para la planta, para el frutal. Entonces hay que tener en cuenta desde ese punto de vista como biofertilizante que tiene este microorganismo. De la misma manera se comporta el bacillus como bioagente y como biofertilizante, porque ambos, tanto el trichoderma como el bacillus, tienen una actividad antagónica, es decir, inhiben el crecimiento y desarrollo del micelio de los hongos fitopatógenos. Además, sobreviven en el sistema radicular, sobreviven en este sistema radicular, permitiendo una mayor solubilización de algunos nutrientes o encapsulamiento de algunos nutrientes que no están disponibles para la planta. O sea, tiene doble función: controla y biofertiliza. Entonces hay que tener en cuenta el uso de estas. Además, que sintetiza, como viven en el sistema radicular, sintetiza auxinas en la raíz, logrando una mayor expansión del volumen radicular. Hay mayor expansión, por lo tanto, el sistema radicular se expande y logra absorber más nutrientes, ¿no? Y por lo tanto va a haber mayor productividad. Entonces, eso es en cuanto al manejo nutricional. Ahora hablemos un poco del manejo fitohormonal. Entonces, hormonal. Entonces,
Como en el manejo del fitohormonal, habíamos dicho, es necesario primero tener en cuenta el ciclo fenológico de nuestro frutal. Como les había dicho, tiene dos periodos de crecimiento, vegetativo y floral. Eh, el primero tiene una alta intensidad y siempre se da a partir de primavera. El segundo, una baja intensidad, se da en otoño o verano. Y el del crecimiento radicular, como que les habíamos visto, que se da a partir de octubre y llega hasta junio, ¿no? Su actividad radicular. Entonces, cuando se inicia el ciclo anual, cuando se inicia el ciclo anual, se empieza con la primavera, o sea, el ciclo de primavera. Primero ocurre un hinchamiento de las yemas, sin flores, ¿no? Se comienza a hinchar la yema. ¿Y a qué se debe ese hinchamiento de yemas? Se debe a la actividad celular constante, alta. Entonces, la planta sustenta toda esta actividad celular gracias a las reservas que han sido acumuladas en el tronco de la campaña anterior, ¿no? Entonces, ahí sustenta sus propias reservas. Entonces, por ejemplo, el crecimiento radicular se presenta después de la floración, incluso hay frutales que en la cuaja siguen todavía inactivos, o sea, no absorben nutrientes, ¿no? Por eso mayormente se activan fines de octubre o a mediados de primavera. Entonces, cuando nosotros tenemos que realizar nuestras aplicaciones, tiene que estar de acuerdo al ciclo fenológico. Entonces, ya en primavera, con esta actividad celular, empiezan a formarse o a biosintetizarse las hormonas, ¿no? ¿Qué son las hormonas? Las hormonas son compuestos orgánicos que se producen o sintetizan en bajas concentraciones, ¿no? Y permiten señales, ¿no? Van a estimular, van a dar señales, ¿no? Entonces, por ejemplo, un momento, no sigue. Entonces, nosotros tenemos un árbol listo, ¿no? Por ejemplo, un árbol listo ya para florear en agosto, ¿ya? Entonces ahí se van a formar algunas fitohormonas, auxinas, citoquininas, giberelinas, y las giberelinas van a permitir una expansión celular, las auxinas y citoquininas una división celular. Y ácido oxísico y etileno ya lo que va a permitir ya es el envejecimiento senitud, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un árbol listo para florear en agosto, por ejemplo, ¿no? Sobre ese árbol hay brotes de diferentes momentos, brotes de primavera, brotes de verano, brotes de otoño. Mayormente el que más cuaja, el que más florea es el del brote de verano. Ese brote de verano mayormente florea en julio, la primera flor. Es la que más cuaja, la que más producción da. Esa se debe al brotamiento vegetativo que se realiza durante el verano, ¿no? Luego viene la siguiente floración que ya viene en agosto debido al brote ya de primavera, y por último está el tercer brote, que es el brote de otoño, que es la tercera flor, que es una flor que da frutos muy pequeños, es decir, más que todo va a retirar muchos reservas, muchos fotosintatos de nuestro frutal, ¿no? Entonces, muchas veces es mejor que esa última flor lo aceleremos, por ejemplo, lo podemos acelerar usando, por ejemplo, productos como aceites agrícolas que van a permitir quemar las brácteas y reventar más rápido la yema, obteniendo la floración más o menos ya en agosto, ¿no? En la segunda flor. Entonces, es muy importante. La floración comienza junto con el crecimiento vegetativo
de primavera. Muchas veces la diferenciación floral se realiza en esas etapas. ¿Qué es la diferenciación floral? Bueno, es el cambio morfológico, ¿no? Antes de la diferenciación floral es la inducción floral. Y la inducción floral es el cambio fisiológico de yema vegetativa a yema reproductiva. La diferenciación floral, entonces, es el cambio morfológico de la yema vegetativa a yema reproductiva. Hay que tener en cuenta que siempre se inicia desde yema vegetativa. Entonces, ese cambio se da debido a la diferenciación floral, que es un evento fisiológico normal que se da en un árbol frutal. Entonces, la floración comienza junto con el crecimiento vegetativo, ¿no?, de primavera, porque en muchos frutales tenemos un crecimiento vegetativo y un crecimiento reproductivo. Por lo tanto, comienzan a ver ya el factor de competencia. El manejo de crecimiento vegetativo y retención de la fruta se logra con una fertilización cuidadosa, prácticas de riego, mantención del sistema radicular sano, ¿no? Y tenemos un problema, que es la alternancia, ¿no? Por ejemplo, la alternancia, como les había dicho en un inicio, son años de alta producción y años de baja producción. Son años de alta producción y de baja producción. Debido a que los frutos, por ejemplo, el de alta producción se llama años on, ¿no? Son los años on. Aquí existen mecanismos fisiológicos. Por ejemplo, la alta producción de brote reproductivo, ¿no?, o el desarrollo de frutos jóvenes causan problemas en el brote vegetativo durante el verano. Ese desarrollo, porque ¿cuándo comienza todo? Todo comienza en primavera, ¿cierto? Entonces, luego llega el descanso y hay una alta actividad después de invierno y hay una alta actividad ya en pleno verano. Entonces, en verano ya tenemos, después de primavera tenemos el verano, ya en pleno verano ya hay un desarrollo del fruto, o sea, ya pasó la cuajada. El cuajado es la fase transitoria entre la flor y el frutillo, ¿no? Entonces, esa fase, cuando ya está encuajado, hay una alta demanda de nutrientes y carbohidratos. ¿Y de dónde provienen esos carbohidratos, esos nutrientes? Provienen del tronco, que ha sido almacenado en una campaña anterior. Entonces, todo lo que se almacenó, todas esas reservas comienzan a salir hacia las yemas reproductivas, hacia el brote reproductivo, y se desarrolla el fruto. El desarrollo del fruto será a partir de diciembre, enero, o sea, inicios de verano. Entonces, en ese inicio de verano se tiene que formar como evento fisiológico normal el brote vegetativo. Sin embargo, el desarrollo de ese fruto inhibe la producción del brote vegetativo. Y el brote vegetativo de verano llega a ser un 60 a 70% de la floración al siguiente año. El brote de primavera entre 10 y 20%. Y el brote de otoño entre 1 a 10% de la floración. O sea, del 100% de floración, un 60 o 70% se debe al brote vegetativo. Por eso es que ahí nosotros tenemos que asegurar en la primera flor. Sin embargo, cuando comienza a haber una alta producción, hay muchas flores y frutos, y ese desarrollo de flores y frutos inhibe el crecimiento del brote vegetativo. Es decir, ya no va a haber
ya no va a haber contribución del 60-70% de inflorescencias a la siguiente campaña. O sea, a la siguiente primavera ya no va a haber ese 60 o 70%. Y va a depender del frutal, ¿no? De repente en cítricos sí llega a 60, de repente en palto llega a 10, 20, ¿no? Va a depender del sitio también. Pero más o menos para que tengan una idea, que ese brote vegetativo contribuye con un 60 a 70% de la floración total, o sea, decir, de la inflorescencia total de la siguiente campaña. Por lo tanto, a la siguiente campaña va a haber una baja producción. ¿Por qué? ¿Por qué va a haber una baja producción? Porque no va a haber ese brote vegetativo. Ya esa flor que aparece del brote vegetativo de verano ya no va a haber, ya no se produce. Entonces es un mecanismo fisiológico de la alternancia. Entonces ese es en año O. Otro mecanismo fisiológico de la alternancia, por ejemplo, en años O, el desarrollo de frutos también inhibe el gen que codifica para la floración. O sea, los genes que codifican para la floración son inhibidas debido al desarrollo de esos frutos. Entonces, para el siguiente año, que es el año off, de baja producción, lo que hace el árbol frutal es formar alto aparato foliar, desarrolla un aparato foliar extenso para poder acumular reservas, para poder recuperar sus reservas, para que el siguiente año otra vez ocurra lo mismo, mayor número de flores y frutos. ¿Por qué? Porque como en ese año off acumuló reservas, porque formó aparato foliar y acumuló tantas reservas, al siguiente año todas esas reservas se retiran del tronco y produce alta producción. Entonces hay que utilizar estrategias para mitigar eso. Y entre esas estrategias tenemos, por ejemplo, la poda. Por ejemplo, estos es años on y estos son, un ratito, nos siguen. Y este es años off, ¿no? Como pueden observar, años on produce muy bien, produce harto, ¿no? Produce demasiado, y en años off ya produce menos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya aparece mejor este aparato foliar para poder acumular reservas para el siguiente año. Entonces hay que tener un manejo de la carga frutal, ¿no? Entonces, para ello nosotros necesitamos de estrategias para mitigar la alternancia. Uno de ellos es el raleo, ¿no? Hay que ralear, porque raleo, ¿qué significa? Significa retirar frutillos, ¿no? Frutos de 2 centímetros más o menos, ¿no? ¿Para qué? Para que este flujo masivo de fotosintatos que se dirigen a esos órganos, esos frutillos, se inhiba. Y eso permita que esos fotosintatos se redirijan hacia la producción de los brotes vegetativos, que ese es lo importante, ese es lo que yo quiero, mis brotes vegetativos. Entonces, si yo tengo mi brote vegetativo, entonces voy a tener una autorregulación de mi frutal. Por lo tanto, va a ser equilibrado mi producción, tanto de años on como años off, ¿no? Otro también son las podas, ¿no? Hay que hacer las podas. Hay que tener en cuenta que la poda puede generar crecimiento excesivo del brote, ¿no? Y tiene una forma que a la copa lo vuelve un poco más densa, ¿no? Por eso hay que realizar podas, por ejemplo, como les explico, la poda va a permitir retirar en algunos casos o va a reducir la competencia también entre los fotosintatos que se dirigen al órgano
floral y el órgano vegetativo. Por ejemplo, se eliminan, por ejemplo, ahí todas las yemas apicales o se recorta una longitud de toda una rama, ¿no? Eh, si, si yo más o menos me estoy dando cuenta, necesito unas podas, por ejemplo, una poda de rebaje, ¿no? Y esa poda de rebaje, el brotamiento, me va a permitir un mayor brotamiento, ¿no? Entonces, se dice que una poda más severa permite un mayor vigor del brote, el brote se hace más vigoroso. Bueno, en algunos frutales daba correctamente eso, también según los sectores, pero esos nuevos brotes hay que tener en cuenta que vienen de las reservas. O sea, cuando tú haces el corte y brota nuevamente, vienen de las reservas. De ellos se tienen hormonas sintetizadas en la zona radicular y se van a mover en los puntos meristemáticos. Por ejemplo, ahí intervienen las citoquininas, que estimula el desarrollo celular, y aumenta el desarrollo de las yemas y comienza a producir también auxinas y tenemos en ese caso yemas recargadas de citoquininas y auxinas. O sea, tenemos yemas que está recargado de auxinas y citoquininas y esto a su vez produce giberelinas, entonces se vuelve más vigoroso este brote, ¿no? Entonces realizando podas también. Otro puede ser utilizando los reguladores de crecimiento como las citoquininas y los inhibidores de auxinas también. Por ejemplo, las citoquininas lo que va a hacer es estimular la división celular, que sea lo que me permite a mí, en este caso, las citoquininas, el contenido de citoquininas en los brotes estimula el crecimiento, ¿no? Entonces, estos reguladores de crecimiento, utilizados en los años ON, cambia la relación de hormonas en los brotes. Entonces, las citoquininas incrementan el desarrollo de la división celular de los brotes vegetativos, o si no, también se puede utilizar los inhibidores de auxinas, ¿no? Por ejemplo, el inhibidor en el transporte de auxinas, el cual evita que la auxina esté en los frutos jóvenes en desarrollo y se acumule en las yemas vegetativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo una alta relación de auxinas sobre las citoquininas, esto inhibe el crecimiento vegetativo. Se han realizado investigaciones que cuando hay más auxinas que citoquininas, inhiben el crecimiento de brotes de verano. Entonces afecta el crecimiento de la floración de la siguiente temporada. Por lo tanto, el uso de los inhibidores de auxinas van a lograr dar, en este caso, favorecer el desarrollo del brote vegetativo. Entonces, es así. Por ejemplo, hay algunos inhibidores auxinas que se están probando, pueden buscarlos, por ejemplo, el NPA, el PIVA, son algunos inhibidores de auxinas. Otra también es el anillado. Otra estrategia para mitigar, es el anillado. ¿Y en qué consiste el anillado? Por ejemplo, se hace una remoción de la corteza del tronco o rama, se corta, se hace un corte de 2 centímetros a 2 centímetros y medio, mucho mejor es de 2 centímetros y medio, logrando que los fotosintatos se mantengan sobre la herida que se ha realizado, ¿no? Sobre la cicatriz, sobre la incisión, ¿no? Y esto favorece a la floración, al desarrollo de la floración. Cuando se realizan el anillado, existen muchas investigaciones que confirman que al usar el anillado de 2.5 centímetros, logra acelerar la floración, ¿no? Acelera la floración. Por lo tanto, tenemos como mitigar la alternancia. Lo que necesitamos es un equilibrio
entre la producción de un año y el otro año. El otro es la competencia entre brotes vegetativos y reproductivos. Los fotosintatos desarrollados por el frutal comienzan a dirigirse, ¿no? Y estos a su vez se dirigen a las zonas de mayor demanda. O sea, en ese órgano que demanda más, que requiere más fotosintatos, se vuelve un competidor. Y un mayor competidor, un competidor primario, es el que está iniciando su crecimiento. Por ejemplo, los meristemas foliares, los meristemas apicales foliares o reproductivos, porque como están en constante división celular, para realizar esta constante división celular se necesita de alta energía bioquímica. Y esa energía bioquímica requiere de fotosintatos, porque a partir del fotosintato se obtiene energía metabólica en forma de ATP. Entonces, necesita estos fotosintatos. Por eso la demanda de fotosintatos es demasiado en estos meristemas. Por eso que comienza a haber una competencia entre el brote vegetativo y reproductivo. Y otro competidor secundario, bueno, ya es la raíz, ¿no? Entonces, hay que conocer bien cuáles son los principales competidores. Por ejemplo, acá tenemos en cítricos, tenemos 3 tipos de brotación. Tenemos brotes con yemas vegetativas, yemas reproductivas y yemas mixtas, ¿no? Que tienen tanto, por ejemplo, vegetativas como reproductivas. Y esta es una de las consecuencias muy difíciles, ¿no? de poder mitigar. ¿Por qué? Porque hay una alta competencia de fotosintatos por estas dos, tanto el reproductivo como el vegetativo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que podemos utilizar algunos manejos. Por ejemplo, la aplicación de paclobutrazol y el anillado son 2 de las estrategias más utilizadas para poder mitigar, en este caso, la competencia. Es decir, que solamente se dirijan los fotosintatos en este caso, al meristemo reproductivo, o que vayas al meristemo vegetativo. Entonces, por ejemplo, la aplicación de paclobutrazol, que es una antigiberelina, ¿no? Que es una antigiberelina, disculpe, que es una antigiberelina, lo que va a hacer es inhibir la biosíntesis de las giberelinas. Por lo tanto, al inhibir la síntesis de giberelinas, estos se van a dirigir al desarrollo de la flor. Va a haber mayor floración. De igual manera con el anillado. Lo que hace el anillado es que todo se va a dirigir en este caso, a toda la zona sobre el anillo que se ha realizado. Entonces, el paclobutrazol suprime la síntesis de giberelinas y este producto puede ser absorbido muy bien en tejidos subapicales jóvenes o por las hojas cuando se realizan las aspersiones, ¿no? Y por las raíces cuando se aplica en el suelo. Y el anillado, bueno, que es una técnica que remueve mediante, en este caso, el anillo o la incisión que se va a realizar, cortando el floema, obstruyendo la transición de los fotosintatos, de los reguladores de crecimiento, ¿no? De nitrógeno sobre la herida, ¿no? Todo se queda almacenado sobre la herida y ya no baja. Ya no va a haber un buen sistema radicular. Esa es una desventaja también de realizar el anillado, porque el sistema radicular como que sufre un poco porque no tiene esos fotosintatos. Todo se queda arriba. Inclusive sanado la cicatriz, el sistema radicular todavía no se reactiva. Entonces, ¿cuándo podemos hacer un buen
Un buen anillado, por ejemplo, un anillado en otoño, por ejemplo, ¿no? ¿No? Por ejemplo, entre abril, mayo, ¿no? Por ejemplo, ahí permite una caída de hojas, provoca un adelanto de la floración, como les había mencionado, se adelanta la floración, hay una reducción del crecimiento vegetativo, reduce el crecimiento vegetativo, así como se puede observar en este trabajo de investigación, usando, por ejemplo, la, la técnica de anillado, va a producir mayor número de panículas, produce un mayor número de panículas, que son las flores, ¿no? Tiene, por ejemplo, supera cuando no se utiliza ni paclobutrazol ni anillado. Así también, por ejemplo, al utilizar paclobutrazol, aumenta también el número de panículas, ¿no? Entonces, ese aumento del número de panículas al utilizar el inhibidor de gibberelinas o el anillado va a permitir un mayor número de panículas, significa va a haber mayor desarrollo del sistema reproductivo, mayor floración, mayor síntesis en este caso del fruto. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo de estas aplicaciones de anillados, entonces se mantienen ahí se pueden hacer un anillado o doble incisión también, se pueden hacer doble incisión. Entonces, esto disminuye progresivamente, se detiene el movimiento de fotosintatos hacia las raíces, inhiben y se logra bajar la relación carbohidrato-nitrógeno, logrando por eso un mayor desarrollo floral. Por eso se tiene que realizar 4 o 5 meses antes de la producción, ¿no? Por ejemplo, hay otros promotores de floración por ejemplo, acá una investigación de Moreira, efecto de promotores de la floración sobre el estado nutricional del mango en Tommy Hacking. Por ejemplo, acá se utilizó paclobutrazol a 1.5 gramos de ingrediente activo por diámetro de copa, citoquininas, nitrato de amonio, etrel y el testigo que solamente fue agua. Y se pueden observar que hubo mayor porcentaje de floración cuando se utilizó paclobutrazol. Asimismo, las citoquininas también permitió un alto porcentaje de floración. En cuanto al número de frutos, las citoquininas y el paclobutrazol obtuvieron mayor número de frutos y mayor rendimiento. Por lo tanto, el uso del paclobutrazol como inhibidor de la biosíntesis de gibberelinas o el uso de citoquininas que permite el desarrollo o estimula la división celular, logran obtener una mayor floración, un mayor rendimiento. Además que es necesario mencionar que el paclobutrazol adelantó 30 días la floración. Y eso es muy importante, ya que no tenemos competencias con otro producto en el mercado. Y aparte reduce el crecimiento de la longitud de los brotes y las citoquininas también incrementa la floración y el amarre de frutos. Por lo tanto, una planta tiene que estar bien nutrida, utilizar un buen manejo fitohormonal. Entonces, cuando yo utilizo fitohormonas para el crecimiento del fruto, por ejemplo, yo tengo un árbol frutal que está, en este caso, tiene 1000 o 1.000.000 de flores. Entonces comienza a caerse, ¿no?, todas las flores. Y a veces uno nos alertamos. Pero lo que hace el fruto o el árbol es autorregularse. Sin embargo, al formarse una alta producción de flores, existe una alta concentración de fitohormonas biosintetizadas en el mismo árbol frutal.
ya que en este caso, para poder realizar la floración se necesita de fitohormonas. Si hablamos de miles o millones de flores, es fitohormonas que se han gastado, que son fitohormonas o hormonas vegetales endógenas. Entonces, al árbol, al autorregularse, solamente van a quedar las flores que van a cuajar y van a ser los futuros frutos. Y si comenzamos a observar los problemas que existen en muchos agricultores o en algunas empresas frutales, siempre hay caída fisiológica normal, que es la primera caída, segunda caída, incluso llega a haber caídas después de cuajado. Y ese sí ya es un problema, porque la frutilla que cae son frutas que van a crecer y tienen que desarrollarse para que sea comercializado. Sin embargo, se sigue cayendo. Y se cae, ¿por qué? Porque no hay un buen amarre. Y ese amarre del fruto se realiza mediante la aplicación de fitohormonas exógenas para poder amarrar el fruto, ¿no? ¿Por qué? Porque las fitohormonas endógenas producidas por el mismo árbol no se bastan, porque se tienen, hay muchos puntos que necesitan de estas hormonas. Entonces estas hormonas endógenas como bajan su concentración. Por eso es que es necesario aplicar en forma exógena las fitohormonas. ¿Para qué? Para amarrar el fruto. Entonces yo aplico fitohormonas como gibberelinas, auxinas, citoquininas, ¿no? Que son las 3 hormonas principales para el desarrollo del fruto, ya que como les había mencionado, el fruto está en función, el tamaño del fruto está en función a 3 cosas básicas: volumen celular, espacio intercelular y división celular. Si nosotros aseguramos esas 3 cosas, vamos a tener un fruto de buen tamaño para obtener un buen rendimiento. Por lo tanto, tiene que ser también uniforme todos los frutos en cuanto al tamaño y la coloración. Pero eso no siempre pasa en un árbol frutal. ¿Por qué? Porque las concentraciones de las hormonas vegetales endógenas no son, no están a la concentración para todos los puntos, o sea, para todas las flores por árbol. Por eso es necesario aplicarles fitohormonas en forma exógena. ¿Y cuándo aplicarles? Entonces se han hecho muchos trabajos de investigación, ¿no?, que reportan cuándo la aplicación de la fitohormona y qué fitohormona es la necesaria. Unas es en inducción floral, como les había dicho. La inducción floral, ¿qué era? La inducción floral es el cambio fisiológico de la yema vegetativa a yema reproductiva. Y la diferenciación floral es el cambio morfológico, ¿no? Cambia morfológicamente la yema vegetativa en yema floral. Entonces, cuando yo realizo las aplicaciones, por ejemplo, en palto, yo aplico cuando está en estado de coliflor, ¿no? O 50% en estado de coliflor, le puedo aplicar, por ejemplo, citoquininas. Citoquininas trabaja muy bien con el palto. Yo aplico entonces, por ejemplo, 5 miligramos por litro y nos vamos a obtener una buena producción de, en este caso, de fruto. Entonces, yo lo puedo aplicar en estado de coliflor o cuando ya hay la segunda aplicación, cuando está en cuajado, ¿no? Cuando ya está cuajado. Porque cuando está cuajado, acá puede haber un problema. Como hay problema de competencia con el crecimiento vegetativo, entonces comenzamos como que los fotosintatos comienzan a redirigirse al aparato foliar, ¿no? Entonces, por esa competencia. Y las citoquininas estimulan la división celular. Por lo tanto, si los fotosintatos van hacia el aparato vegetativo, entonces va a haber mayor división en el aparato vegetativo. Entonces hay que tener en cuenta. Por eso que muchas veces utilizan citoquininas y se utiliza el paclobutrazol. ¿Por qué? Porque el paclobutrazol lo que va a hacer en palto es inhibir la síntesis de gibberelinas, por lo tanto no se van a dirigir los fotosintatos al aparato vegetativo, sino se va a quedar ahí concentrado en el aparato reproductivo.
Entonces, ¿por qué? Porque inhibe ese crecimiento vegetativo. Entonces, yo aplico iniciándose en floración y en pleno cuajado, ¿no? Por ejemplo, hay una investigación, hay mayor carga frutal cuando se utiliza citoquininas a 15 miligramos por litro, ¿no? Hay mayor eficiencia productiva. Por ejemplo, en algunos cítricos, algunos otros frutales, yo le puedo aplicar en yema inducida, en fruto cuajado. En floración puedo aplicarle solamente boro, ¿no? El boro aplicándolo en floración es mucho mejor. Entonces, ¿por qué se aplican las fitohormonas? Porque hay una fuerte división celular. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que hay una fuerte división celular? Les explico. Por ejemplo, una vez que ocurra la polinización de una flor, se produce o se sintetiza gibberelinas. Las gibberelinas lo que hace es permite la entrada o permite un flujo constante de agua y carbohidratos de las zonas de producción hacia el aparato o hacia el órgano, en este caso, que se está sintetizando. Es decir, permite la translocación de fotosintatos de fuente, es decir, puede ser del tronco, puede ser de la rama, puede ser de la hoja, permite su translocación de esos fotosintatos y agua hacia los órganos florales. En este caso, como ocurrió la floración, la polinización, se va a formar en este caso el fruto, ¿no? El ovario se va a comenzar a producir, se va a formar el frutillo, se va a cuajar. Sin embargo, eso es en forma endógena. Sin embargo, en todos los frutillos, en todas las frutas recién cuajadas, no tienen la misma concentración de gibberelinas que otras. En unas puede haber alta concentración de gibberelinas, se hayan podido formarse en forma endógena. Pero en otras no se forman tan bajas, y cuando se forma una baja concentración de gibberelinas, lo que hace es que ya al no haber gibberelinas se cierra ese flujo, ya no va a haber ese flujo de carbohidratos y agua hacia el punto de crecimiento, por lo tanto va a haber una caída fisiológica de ese fruto. Se va a caer. ¿Por qué? Porque no tiene esos fotosintatos, no tiene esa agua. Entonces se cae. Entonces, si yo realizo una aplicación en forma exógena de gibberelinas, lo que hace es aumentar la concentración de gibberelinas y el flujo de carbohidratos y agua es normal, sigue siendo normal. Por lo tanto, la fructificación de todas las flores van a ser uniformes, van a ser en forma uniforme, de mayor crecimiento. ¿Por qué? Porque esas gibberelinas van a permitir un flujo continuo de carbohidratos y agua. Y aparte la citoquinina va a permitir estimular mayor número de células, o sea, por lo tanto va a haber más tamaño, va a haber mayor tamaño. Entonces, aplicaciones de gibberelinas y también de citoquininas. Y para terminar, una vez que ya, bueno, yo utilizo fitohormonas para uniformizar tamaño, y ya tengo mi tamaño asegurado, lo que pasa es que todavía el fruto está produciendo clorofilas y hay que reducir las clorofilas. Entonces, el etileno lo que hace es inhibir la síntesis de clorofilas, que le da color verde al fruto cuando no está maduro. Entonces, el cambio de color significa que se comienza a biosintetizar etileno, el etileno inhibe esa formación de clorofila y se produce el otro grupo de pigmentos llamados antófilas y carotenoides.
Entre ellos tenemos, en las antófilas tenemos las antocianinas. Por ejemplo, acá en uva se van a formar ese grupo de santófilas. Por ejemplo, tenemos antocianinas, riboflavinas, que son de color morado, azul, ¿no? Por eso es que se produce esto. Entonces, gracias aquí al etileno. Pero también el árbol frutal no produce etileno en todos los frutos. En algunos frutos van a ser mayor, en otros frutos va a ser menor. Por eso es que también es necesario aplicarle etileno en forma exógena. Y al aplicarle ese etileno en forma exógena va a permitir va a ser más uniforme la coloración en todos los frutos, debido a que se inhibe la síntesis de clorofila y se desarrolla la síntesis del grupo de pigmentos de xantófilas y carotenoides. En este caso, para uva, de xantófilas, que se observa pigmentos antociánicos o antocianinas que le dan el color azul. Y si, por ejemplo, vemos en plátano, no se forman las xantófilas, se forma el otro grupo, que son los carotenoides. Por eso tenemos frutos rojos, frutos amarillos. ¿Gracias a qué? A que el etileno permite la inhibición de esa ruta que va a la formación de clorofila y se forma otro grupo de pigmentos como las xantófilas o las carotenoides, que son de diferentes colores como rojo, naranja y otros colores, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hemos visto durante esta conferencia? Es que el manejo nutricional y fruto hormonal en los frutales, que quiere decir que existe mecanismos fisiológicos, ¿no? Existen mecanismos fisiológicos tales como la alternancia, que es un evento fisiológico normal que se da en un frutal, de un fruto climatérico, ¿no? Entonces, lo que hace es en un año acumular reservas, en el otro año disipar esas reservas y así, año tras año. Por eso que nosotros tenemos que utilizar estrategias, ¿no? Para poder reducir o mitigar dicha causa fisiológica o evento fisiológico natural. El otro es la competencia también. Existe competencia debido a que hay frutales que tienen brotes vegetativos y reproductivos, brotes mixtos, que comienzan a haber competencia debido a que, como son yemas, tienen una actividad meristemática, divisiones celulares, y para que continúe esa alta división celular es necesario de fotosintatos para obtener energía en forma molecular, energía bioquímica. Y puede haber, en este caso, un buen desarrollo. Sin embargo, nosotros tenemos que utilizar estrategias para mitigar, para poder reducir la actividad de uno de esos meristemos. Entonces, una de esas estrategias es el uso del paclobutrazol o también de realizar anillados. Entonces, tenemos estos tipos de manejo.